Ya estamos de vuelta de la pausa comercial y nos encontramos en la entrevista de nuestro informativo y noticias. Tomando todas las medidas de resguardo necesarias y siguiendo los protocolos sanitarios como lavado frecuente de las manos y la distancia social, ahora podemos realizar esta entrevista y tenemos para hoy a una invitada muy especial. Ella se llama Sonia Parra y es asistente social y trabaja para la Fundación Cuanil y nos viene a hablar acerca de la discapacidad intelectual y física en los niños. Bienvenida, Sonia, muchas gracias por estar en este espacio acompañándonos. Muchas gracias igual por la invitación, de poder estar aportando un poco desde mi conocimiento. Sonia, cuéntanos, ¿qué es la discapacidad física e intelectual? ¿Cómo se da en los niños? Bueno, la discapacidad intelectual es todo aquello que inhabilita a un niño a desarrollarse normalmente. Tenemos problemas ya sea de enfermedades de nacimiento o que se van dando en el proceso también, ¿ya? Nosotros trabajamos con niños con discapacidad mental y también con niños con discapacidad física en la Fundación. Okay. ¿Y cuáles son las edades que comprenden estas discapacidades o mayormente los casos oscilan en qué edades? Bueno, nosotros atendemos desde los 6 meses de edad hasta los 25 años, ¿ya? Trabajamos con sala de estimulación, con un equipo multidisciplinario también que abarca todas las problemáticas que pueden presentar los chicos y los niños, así que trabajamos también en la insertación laboral, trabajamos habilitando a los chicos para que se enfrenten a un mundo laboral y social en la escuela. Sí, mira, y previamente estuvimos conversando acerca de cómo los padres deben, cuál es la medida que deben tomar los padres, cuál es la actitud ideal frente a esta situación. Bueno, lamentablemente muchos de los papitos con los que trabajamos nosotros pasan por un proceso que los psicólogos le llaman el proceso del duelo. Y es la no aceptación de tener un hijo o cómo enfrentar que tienen un hijo con algún tipo de discapacidad, ya sea mental o sea física, ¿ya? Lo que más vemos nosotros es que los papás no tienen como una alta expectativa referente al desarrollo de sus hijos. Entonces, en eso nosotros abarcamos mucho nuestro trabajo como profesionales, en poder apoyar a los papás, a que ellos entiendan que sí su hijo tiene, puede lograr metas, puede adquirir nuevos conocimientos y desarrollar otro tipo de habilidades, que muchas veces ellos piensan que están limitados a desarrollarse normalmente, como dice uno, pero ellos sí tienen muchas habilidades que entregar y desarrollar para la sociedad. Claro, y esto tomándolo de que cuando toca el papá y la mamá enfrentan una situación como esta, ¿cómo es en el caso cuando son mamás solteras? Es mucho más complejo porque cuando son mamás solteras se llevan la doble carga. Entonces, estar en la ausencia del padre, que es un rol súper importante dentro del núcleo familiar, las mamitas se tienen que sobrecargar del rol que no le corresponde realizar ella. Entonces, muchas veces se ven sobrepasadas y es ahí donde el equipo también apoya, el psicólogo apoya mucho a las mamitas en poder dirigirlas a cómo atender a su hijo, de cómo mirarlo, de cómo enfocarse a apoyar al hijo que está pasando también por un proceso complejo, porque el niño tampoco está entendiendo por qué no hace todo lo que debiera hacer como los otros niños. Es un proceso igual complejo. Sí, ok. Y ahora okay, una pareja tienen un hijo, una hija. ¿Y cómo pueden saber ellos o cómo detectar estos síntomas? ¿Cómo pueden saber y a dónde pueden acudir cuando presentan alguna situación como esta? Bueno, la gran mayoría de los papitos se da cuenta en la ecografía de los 5 meses, que si viene con alguna dificultad. De ahí ya empieza un proceso de buscar qué hacer y cómo enfrentar esto que nos está pasando ahora en este momento. Y de ahí la primera atención en el control del CESFAM, son la mayoría de las derivaciones que nos llegan a nosotros son del CESFAM, donde los mismos profesionales derivan a la escuela para que ellos sean atendidos por diferentes situaciones. Okay. Y dentro del rango de la discapacidad intelectual también se encuentra lo que es el espectro autista, el espectro autista, el Asperger.
¿Es posible que esto se pueda desarrollar en etapa adulta o en la etapa adolescente y que los papás puedan de alguna forma visualizarlo? De mis conocimientos, tengo entendido que solamente en etapa, se da desde un principio, de pequeño. No sé si se desarrollará en etapa adulta, pero Asperger y el autismo se desarrolla de pequeño. Sí se da un diagnóstico después de los 6 años, porque antes de eso no se le puede diagnosticar que ellos tienen algún tipo de enfermedad. Pero después de los 6 años sí se puede dar un diagnóstico de algún tipo de enfermedad mental. Algo que me llamó mucho la atención, que es cuando tú comentabas que es importante que los papás acudan a un profesional, no se guíen por las indicaciones que pueden encontrar en internet. ¿Cómo ha pasado? ¿Has visto algún caso relacionado a eso? Sí, lo que pasa es que muchos de los papás, por el tema de que muchas veces sienten vergüenza igual. La sociedad es a veces muy cruel. Somos muy crueles nosotros como personas. Entonces ellos, por no buscar ayuda, buscan ayuda a través de internet, a través de otras fuentes que no son muy fiables. Entonces siempre es aconsejable que ellos se acerquen a un profesional y busquen, pregunten. Yo siempre le doy consejo a los papitos: cuando ustedes tengan muchas dudas, busquen un cuaderno y anoten todas sus dudas en ese cuaderno. Entonces cuando ustedes lleguen a donde está el profesional, no se le olvide nada de lo que tengan que consultar. Excelente. Es un tips efectivo. Sí, ¿y cómo se puede fomentar o cambiar de rumbo las perspectivas de la sociedad frente a todas estas situaciones que ocurren? Es complejo, la sociedad ha avanzado, pero aún falta mucho. Nos falta mucho a nosotros como personas el poder incluir o el poder tener una mayor aceptación. Porque muchas veces nos pasa que cuando vemos a un niño, ya sea un Down o a un niño con algún problema, ya sea autismo, Asperger, o a un niño con esquizofrenia o con algún tipo de discapacidad física, nosotros mismos decimos pobrecito, y ellos no son pobrecitos. Son niños con muchas habilidades y que nosotros tenemos que también cambiar nuestra mentalidad y cambiar la forma en que nosotros miramos a los niños con discapacidad. Y ahora, llevando este tema al ámbito laboral y el ámbito educativo, ¿cómo estos niños pueden insertarse en un sistema regular académico y posteriormente también, no sé si es posible que también estén en el ámbito laboral? Bueno, en el ámbito de escuelas regulares existe el programa PIE, que es el programa que ayuda y apoya en el tema de la educación a los niños que tienen alguna problemática, ya sea no solamente a los niños que tienen discapacidad intelectual, sino a los niños que tienen problemas de aprendizaje, ¿ya? Hoy en día sí hay más escuelas que están trabajando con niños con discapacidad intelectual y con discapacidad física igual. Han ampliado su mirada y han colocado todas las estructuras necesarias para que los niños puedan estar. Incluso hay universidades igual que han hecho de su estructura las adecuaciones para que los jóvenes puedan ingresar a la universidad. ¿Con eso te refieres a la adecuación curricular o solamente lo que es adecuación de la estructura del centro educativo? Tanto física como educacional. Como curricular, sí. Sí, porque en las escuelas básicas está el tema curricular, las adecuaciones curriculares que te mencionaba anteriormente, que igual es súper importante y que el Ministerio de Educación ha estado implementando para trabajar con niños con problemas, ya sea de aprendizaje o sea con discapacidad. Sí. Okay. ¿Y cómo es, digamos, la sociedad tiene un papel preponderante en lo que es la vida del ser humano? Okay. ¿Y cómo se puede, de alguna forma, tratar de manejar la educación, fomentar la aceptación, la tolerancia a toda esta situación que estamos viviendo? Digo, que toda esta situación que se pueden presentar. Bueno, yo creo que la educación parte de la base de la familia. O sea, desde casa nosotros como padres educar a nuestros hijos referente a las diferencias que pueden tener un ser humano, independientemente sea una discapacidad física, mental o las diferencias que existen como personas. Creo que nosotros como seres humanos tenemos que aceptarnos como somos, querernos como somos y aceptar al que está al lado de nosotros. Y creo que en la escuela y en la familia tiene que potenciarse bastante eso, a no discriminar, a no hacer bullying. Pasa mucho en la escuela el tema del bullying, que porque son diferentes los niños se les molesta. Entonces yo creo que parte mucho la base y yo creo que está en casa.
Y hablando del sistema, del marco legal, ¿hay algunas leyes que puedan amparar a estas personas con discapacidad intelectual y física? Bueno, sí está la ley 20.422, que es la ley de discapacidad. Entonces ahí aparecen todo lo que, los beneficios que ellos pueden tener dentro de la comunidad y de la sociedad. Está todo este tema de poder incluirlos en el ámbito laboral igual. Hay niños que trabajan muy bien. Entonces, aparte es que las pensiones son súper bajas. Entonces, cuando tú ves que una pensión es muy baja y no alcanza para vivirlos, tienen que trabajar los jóvenes. A veces son hogares, nosotros por ejemplo, nosotros trabajamos con el gran porcentaje de nuestros niños son vulnerables. Entonces tienen que salir al ámbito laboral y la escuela trabaja en esa área, prepararlos para ser insertados en el ámbito laboral. Ok, y dentro de hablando de la parte del emocional de la familia, ¿cómo hacen, digamos, cómo pueden hacer para trabajar la parte emocional y poder trabajar en la aceptación, en una armonía y una convivencia sana en la familia? ¿Cómo se puede llegar a eso? Bueno, existen muchos entes que pueden ellos utilizar. Los CEFAM dan talleres, también hacen talleres para la familia. Las escuelas también, nosotros preparamos a los papás cuando llegan, el psicólogo los atiende a través de folletos, a través de informar qué tipo de dificultad tiene su hijo. Lo primero que tienen que saber ellos es qué tienen sus hijos y saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar, lo que van a lograr sus hijos y lo que no van a lograr. Yo creo que siempre hay que hablarle con la verdad a los papás, hablarle la verdad y decirle para que no generen expectativas falsas también, porque hay papás que tienen demasiadas expectativas y hay otros papitos que no tienen ninguna expectativa en sus hijos. Entonces siempre en base a decirle los logros que pueden tener sus hijos y lo que no pueden lograr. Claro, y este trabajo, ¿cómo se desarrolla, cómo se ha llevado a cabo en este contexto de la pandemia? Bueno, a través de vía Zoom hemos trabajado con los papitos. Fue bastante complejo porque muchos de los papás con los que trabajamos, como te mencionaba, son de escasos recursos. Entonces no tenían acceso a internet, muchos de ellos, no saben mucho de tecnología porque trabajamos con niños con discapacidad, pero también trabajamos con papás que tienen discapacidad. Entonces igual es más complejo. ¿Cómo son tus papás con discapacidad? Son alumnos que estuvieron en la escuela, salieron y tuvieron hijos y sus hijos nacieron con discapacidad y están en la escuela. Entonces, igual es complejo, porque a ellos les cuesta más entender las cosas. O sea, que de alguna forma todo es hereditario. En algunos casos sí, en algunos casos sí. Okay. Y pero no siempre es un porcentaje que es verídico. No siempre es hereditario como te mencionaba, o sea, es a veces por problemas en el parto, problemas en el nacimiento, y se van dando por otras situaciones, pero la gran mayoría es por herencia. Ok, y además lo bueno es que tienen adoptan la posición de querer ayudar a su hijo y saber reconocer que tienen un problema como estos, pero más allá de un problema es una condición que puede llamarse así, ¿cierto? Entonces esta condición, ¿y cuál es el proceso que ellos llevan como familia cuando el papá es discapacitado? Es difícil. A ver, hay muchas familias que los papás salieron de la escuela, egresaron y empezaron a trabajar. Formaron familia, como todos nosotros. Forman su familia y el hijo igual tiene algún problema, lo ingresa porque como él egresó de alguna escuela donde él estuvo, lo vuelve a colocar ahí y se desarrollan igual que todos nosotros. Nada más que con las dificultades que tienen de que ellos no van a sacar una profesión. La gran mayoría vive de la pensión de discapacidad, con su credencial obtienen algunos beneficios, pero su expectativa social, a veces triste decirlo, pero no va a sobrepasar, no sobrepasa. ¿De qué manera pudiera el gobierno o los entes que les competen este tema poder aportar a una solución a todo esto? Yo creo que más oportunidades en el sentido y más recursos para las personas con discapacidad.
si bien no van, muchos de ellos, como te decía, la expectativa no va a ser muy alta, pero sí hay algunos que por temas económicos han tenido que dejar de estudiar y seguir solamente trabajando. Okay. Y claro, eso representa también bastantes problemas para el núcleo familiar y para la sociedad en general. Sí. De alguna forma, ¿cómo ellos pueden, no sé, insertarse en el mundo laboral? Estabas comentando también que cuando están en un sistema escolar deben ser monitoreados. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Bueno, dentro del trabajo que se realiza en los programas que están establecidos en el Ministerio de Educación, dan las pautas para saber si esos niños qué avances tienen. El programa PIE tiene un trabajo de avances, de procesos, de adecuación, todo para que estos niños puedan recibir la educación necesaria para ellos. A veces complicado, sí, porque no todos los niños cumplen con el perfil del programa PIE. Entonces hay niños que sí o sí tienen que estar en las escuelas especiales. Ahora, volviendo al tema de las oportunidades, digamos, como que hay que generar, se puede generar más puestos de trabajo para poder atacar o subir tal vez el monto de la pensión para poder de alguna forma subsanar algunas necesidades que puedan tener estas personas. Sí, bueno, ahora con el tema de la inclusión en el ámbito del trabajo, igual las personas han mejorado su calidad de vida. Las empresas ahora ellos contratan personas con discapacidad, el Estado a ellos los financia también para que puedan contratar personas con discapacidad. Entonces ha sido un cambio igual favorable en eso. Sí. Sí. Ok, y digamos, ¿cómo se proyecta este año la Fundación Coanil o el trabajo como asistente social en todo este tema, todo el ámbito de la discapacidad? Este año es complejo porque no sabemos si vamos a retornar a clase. Es complejo porque los niños con los que trabajamos no entienden distanciamiento social. Ellos no saben de eso, son demasiado afectuosos. Entonces no sé cómo vamos a volver este año, si lo vamos a hacer a través de grupos. Todavía no se han dado las directrices a través de la Fundación de cómo se va a trabajar en el año 2021. Ya, muy importante eso, debe que ser. Muchísimas gracias, Sonia. Pero antes de despedirnos, quisiera que nos dieras algunas palabras a toda nuestra audiencia. La cámara es tuya. Bueno, nada, decirles que no hagamos diferencia. Los niños que tienen algún problema, ya sea de discapacidad física o intelectual, son como todos nosotros. Así que no lo miremos a ellos con tristeza o con pena, sino con esperanza, porque son niños que vinieron a cambiar y a transformar este mundo. Creo que eso es súper importante. Y démosle la oportunidad de desarrollarse. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos en el día de hoy en la entrevista de nuestro informativo y noticias. Ahora vamos a una pausa comercial. Sin embargo, quédense con nosotros que volveremos con más informaciones del acontecer regional. Somos TViNet, tu imagen, tu voz.